día de hoy son de esas clases que nosotros, como escuchas de los cursos, siempre la estamos esperando con mucho placer, porque siempre aprendemos un montón de cosas muy nuevas con respecto a cómo enseñar el rugby, pero esencialmente cómo enseñarlo desde otro ángulo. Cómo nos tenemos que relacionar con los jugadores, cómo nos tenemos que relacionar con los entrenadores, con los dirigentes, con el club, con el entorno. En definitiva, siempre hablamos sobre nuestro rol como entrenadores, y la idea de hoy es hablar de nuestro rol como entrenadores, como formadores de grupo. A ver, para presentarlo a Miguel, a mí personalmente me cuesta mucho, porque Miguel, más allá de ser un gran profesional en todo lo que les acabo de decir, es amigo, ¿no? ¿Sí? Es un tipo que nos conocemos desde allá lejos y hace tiempo en nuestra ciudad. Miguel es de la ciudad de La Plata, ex jugador del Club San Luis, jugó en el Club San Luis, luego pasó al Club La Plata y estuvimos trabajando un montón de tiempo. La anécdota con Miguel es que muchas veces hablábamos de rugby, hablábamos de la vida, y un día dijimos, bueno, venite a dar una charla para entrenadores. En el año, no me acuerdo, Marcelo estaba al frente de los Pumas, era previo a un test con Francia en Vélez, 2003. Y a partir de ahí, desde ese año, la charla que fue muy buena, lo empezamos a llamar todos los años, y bueno, es un plomo que tenemos encima que no nos lo podemos sacar, y siempre viene a colaborar con nosotros a todo nivel. Seguramente cuando termine la charla, muchos de ustedes se van a querer quedar charlando con él, y está bueno que lo hagan porque van a aprender un montón sobre cuestiones inherentes al entrenamiento. Quizás poco de rugby, o mucho de rugby, pero mucho desde un punto de vista distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Vale la pena escucharlo. Buenas noches. Mi nombre es Miguel García Lombardi, porque de tan amigo que es me parece que me dijo el apellido. No importa, mejor. Estoy un poco incómodo con esto, me siento un astronauta, no sé por qué, pero bueno, es la falta de costumbre. Lo primero que les voy a pedir, que tiene que ver con algunas reglas de juego, les voy a pedir, por favor, que apaguen los celulares. Acá, esta charla, lo que yo trato de hacer con esta charla es que sea también un modelo de trabajo, sobre todo empezar a entrenar la concentración. Salvo que alguno tenga algún pariente internado que esté por recibir una llamada importante, si le suena el celular, yo me distraigo, el que está al lado se distrae, lo mismo si suena vibrador, empieza a haber un ruido y estamos muy acostumbrados por ir a trabajar con el celular prendido. Entonces, esto lo hago cada vez que trabajo en una empresa, cada vez que trabajo que doy una charla de cualquier tipo, pido por favor que apaguen los celulares. Básicamente como una limitación personal, pero por otro lado, me parece que siempre es algo que interrumpe la tarea, ¿no? Es algo que mete ruido. Después vamos a ver un poco de comunicación, y es uno de los ruidos en la comunicación, uno de los ruidos que son evitables. Lo otro es que en cualquier momento, por cualquier situación, me paran y me preguntan lo que sea. La charla es para ustedes, no es para mí, es para ustedes. Si yo logro que ustedes hoy se lleven un concepto, algo nuevo, es buenísimo. Ya para mí está plenamente justificado. Más no pretendo. Voy a decir muchas cosas, espero no marearlos, espero no desordenarme, pero un concepto, así que cualquier cosa que no entiendan, que no quede claro, levantan la mano y me preguntan. Yo les propongo pasar un poco todas las placas que hay en PowerPoint y hacerlas al final, pero si les queda algo haciendo ruido, yo cada tanto van a ver que va a aparecer un PowerPoint que dice preguntas, así que me lo puse a propósito para ir construyendo de a poquito. Tratar de escuchar es porque todos cuando vamos a un lugar vamos con nuestros paradigmas, ¿no? Entonces, y si yo digo una palabra que a ustedes les suena como diferente o una palabra nueva, uno no está muy abierto a lo nuevo. Tiene necesidad de aprender. Ustedes están acá porque están altamente comprometidos con el rugby, están altamente comprometidos con su club, tienen un nivel de compromiso muy alto para trabajar, y acá viene mi primera pregunta. ¿Cuántos trabajan con infantiles? Levanten la mano, por favor. ¿Con juveniles? ¿Y con división superior?
Ok, mayoría de infantiles y juveniles y algunos de... Entonces vamos a tratar de encargar la charla más para el lado de la formación de chicos, de niños y adolescentes. Y lo otro es el periodo del celular, y gracias por levantar la mano, ¿no? Pero el periodo del celular tiene lo mismo que ver con esto. Yo trabajo con jugadores de rugby, con chicos, con adolescentes, y me doy cuenta que cuando los chicos se comprometen, trabajan, escuchan, sacan un montón de la charla. Yo no tengo nada demasiado extraordinario. Lo que voy a decir está en muchos libros, en muchas charlas. Ahora que está de moda el coaching, hay muchas charlas de coaching. Les recomiendo cualquiera porque todas suman. Si ustedes ponen compromiso, escucha, buena intención de entender, se puede llevar algo. ¿Se entiende lo que digo? Esto es lo primero que ustedes le piden a los jugadores y a los chicos, que pongan compromiso, que pongan atención, es lo mismo que yo les pido a ustedes. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque si no, es muy difícil construir. Después, a ver, ¿con qué empiezo? Bueno, la primera es una pregunta bastante simple, ¿no? ¿Para qué están ustedes en el club? ¿Para qué se proponen como entrenadores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pide el club? La primera respuesta que yo pongo siempre, y creo que lo único importante que ustedes tienen que hacer, y todos los que trabajamos en un club tenemos que hacer, es motivar. Dar un motivo a los chicos, a los adolescentes, a los jugadores para que crezcan. Dar un motivo para entrenar. Buscar que ellos registren la necesidad de crecer, de hacer. Tratar de motivarlos todo el tiempo. Después vamos a ver qué cosas motivan y qué cosas no desmotivan. Pero lo primero que hay que pensar es qué cosas los desmotivan a ustedes. Y ahí rápidamente está la respuesta. Si a mí me desmotivan, que no me contesten una pregunta, que me traten mal, que no me respeten el horario, si a mí me molesta eso, todo lo que a ustedes les moleste, seguramente le va a molestar a los demás. Y ahí está la primera respuesta. Entonces, tratar de no hacer al otro lo que a nosotros nos molesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo esencial de esto es motivar, tratar de motivar. Después la otra pregunta, que son construcciones de ustedes, no son construcciones que nosotros vamos a hacer acá. ¿Desde qué paradigma yo me paro frente a un grupo de chicos? Paradigmas son mis ideas, las creencias, esos encuadres de trabajo, las cosas en las que yo creo. ¿Desde qué herramientas tengo? Y pensar que yo tengo seguramente, porque por mi vida, porque lo elegí, porque me gusta, cada uno de ustedes tiene experiencia, tiene vida trabajada, tiene un trabajo, tiene un deporte, han jugado al rugby, han jugado a otros deportes, y de ahí extraer lo mejor. Ser conscientes qué herramientas tienen, porque eso también les va a dar la posibilidad de saber cuáles no tienen. Entonces, ahí es donde viene lo otro. Además, de preguntarse esas cosas, sigue la misma respuesta siempre, no olvidarse de motivar. Después, ¿con quién voy a entrenar? ¿Quién es mi grupo de entrenadores? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Qué días, cuánto tiempo, cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué estas preguntas? Porque hay que tratar de no ser voluntarista, de no comprometerse al principio de año en un contrato de trabajo que uno no sabe si va a poder cumplir. Todos ustedes son la inmensa mayoría amateur, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, como amateur que son, uno tiene que trabajar en otro trabajo. Entonces, y tiene familia, y tiene obligaciones, tiene amigos, tiene necesidades que hay que tratar de satisfacer también para quedar en equilibrio. Entonces, por ahí comprometerse a lo que uno está seguro que puede hacer. ¿Para qué? Para no generar ruido después en todo el año, diciendo, yo iba a ir los miércoles y los viernes, y iba a ir todos los domingos o todos los sábados a la mañana, y resulta que después no lo puedo sostener. Entonces, más vale ahí decir, mira, yo me comprometo una vez por semana, ir 2 horas a tal hora y te ayudo con los chicos de tal. ¿Para qué? Para que los contratos estén claros. ¿Por qué? ¿El contrato qué es el contrato? El acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre las dos partes, entre los entrenadores y después con los jugadores. Pero primero hay que armar el contrato de los entrenadores, es decir, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Cómo queremos entrenar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué roles vamos a tener nosotros, entre nosotros? ¿Cuál es el rol de cada uno dentro del equipo de entrenadores? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que ustedes como entrenadores
tengan claro el contrato que van a sostener en el año entre ustedes. Para poder cumplir. Asumir responsabilidades. Para asumir responsabilidades. ¿Por qué es muy importante y la palabra motivar sigue ahí? Porque se motiva mucho con el ejemplo. Y se comunica mucho con el ejemplo. Y si los chicos ven un grupo de entrenadores que se llevan más o menos, que no cumple, que llegan tarde, que uno habla del otro cuando el otro no está, que todo eso es un modelo de trabajo, es un modelo de liderazgo, es un modelo de comportamiento. Los chicos, adolescentes o niños, los van a mirar a ustedes como un modelo de comportamiento. Son los entrenadores, son los que los están formando, son los educadores del juego. Quizás más importante que un maestro de la escuela, ¿por qué? Porque están solo ustedes con ellos durante mucho tiempo, muchos meses, en un mano a mano muy fuerte. Entonces, hay que cuidar mucho este contrato entre ustedes. ¿Por qué? Porque ellos miran lo que hacen los grandes, ellos miran lo que hacen estos entrenadores, lo que hacen, no lo que decimos. Son como los chicos, digamos, nuestros hijos. Miran lo que hacemos, ven por lo que hacemos. Si yo le digo a mi hija, no grites, ¿qué va a hacer mi hija? Gritar, porque toma el modelo del adulto. Entonces, es muy importante lo que ustedes van a hacer como entrenadores. Entonces, ahí hay que armar un contrato cuando arranca el año. Y si no lo hicieron, háganlo. Y si hay que recontratar, recontratar. Pero no convivan con ruido, no convivan con... Se me mueven los anteojos porque tengo una despelote. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Bueno, yo me olvido de la tecnología que hay que arrimarse acá, ¿no? Sí. Hay una frase que me parece que es buena, que yo la aprendí en el ámbito empresario, en el rugby, que es el estándar más bajo que yo tengo como líder o jefe, es el estándar más alto que yo hago. O sea, si yo llego tarde una vez a la semana, es el más alto de ellos. O sea, ellos pueden llegar tarde 2 o 3 veces por el tema del ejemplo. Puede ser. ¿No? Me parece muy fuerte, demasiado determinista. Pero sí, evidentemente sí, los estándares los va poniendo uno con el comportamiento. Pero más que nada, ¿cómo comunica uno? No se escucha en el fondo la pregunta, por lo tanto... No fue una pregunta, fue un comentario que dice que como jefe, el jefe llega tarde una vez, habilita, pone un estándar o permiso de llegar tarde. Entonces que es muy importante tratar de no llegar tarde. Es muy importante, como lo dije bien. Sí, la frase decía un poco así como uno como líder o jefe, el estándar más bajo que tenemos, que ponemos nosotros, es el más alto de las personas que están abajo nuestro, ¿no? Bueno, yo me mareé un poco, pero vamos a volver acá para no marear. Son preguntas de quién hace la tarea. Hay muchos entrenadores, muchos padres que se hacen entrenadores que por ahí jugaron un poco al rugby. Yo jugué muy poco, digamos, jugué 3 años en juveniles. ¿Cuándo aprendes de rugby? Y cuando vos te pones a aprender. Pero si jugaste mucho tiempo, si entrenaste de chico, llegás preparado a ser entrenador. Ahora, si de golpe, como le puede pasar a muchos de ustedes, son padres, se animaron, jugaron un par de años, en el club les piden, les picó el bichito, les gustó entrenar, dijeron, vamos a hacer el curso de la urba, listo, están en el camino correcto que es aprender, ponerse a aprender. Pero muy importante, como el equipo de rugby tiene roles, que ustedes también repartan roles, ¿sí? Entonces, que el que más sabe de una cosa se ocupe de esa. Y algunos por eso se tienen que ocupar de la planilla. Y es fundamental porque la planilla alguien la tiene que hacer. Algunos se tienen que ocupar de hacer el asado, algunos se tienen que ocupar de hacer los patis, algunos se tienen... Y mientras tanto seguir aprendiendo. Pero en el rugby nuestro, el rugby que bien conoce el Tano, Mario, que han viajado por el mundo escuchando la pregunta ¿cómo hicieron ustedes para hacer este rugby? Todos amateur, se nutre de eso. Entonces, siempre hay que tratar de ubicarse en un lugar donde uno esté cómodo y tenga que aprender. No zona de confort, sí donde tenga que aprender. Y entender que hay liderazgos complementarios, ¿sí? Complementarios, no suplementarios. Yo me complemento con el otro y entender que hoy los 15 que entran a la cancha tienen que ser bien complementarios uno del otro. Lo que tenían los Pumas del 2007, por ejemplo, eran muy complementarios, todos muy distintos. Ellos habían logrado que adentro de la cancha jugaran todos a lo mismo. Si tenés que tener 2 aperturas, si tenés que tener... Bueno, esto, trabajar la diferencia para lograr la homogeneidad en la tarea. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Estas preguntas. ¿Cómo nos conocemos entre el grupo de entrenadores? ¿Qué nos conocemos?
Los grupos necesitan un proceso de construcción. Los grupos no se construyen de un día para el otro. Los grupos no pasan a nosotros al otro día de llegar al entrenamiento o otro día de llegar al tercer tiempo. Es una construcción, es un proceso. Proceso de una noción de tiempo. Por lo tanto, el tiempo es algo que se puede acelerar un poquito o no. ¿Cómo se acelera? Giras, asado, reuniones, charlas. Nosotros somos animales de información. Mientras más información absorbemos, podemos ir dando saltos de calidad. ¿Sí? Es como la ley de la física. Pones una pava con agua a hervir, ¿qué pasa con el agua cuando llega a 90 grados? Se evapora, cambia la calidad. Por cantidad de información, cantidad de calor, cambia la calidad. Esto es lo que nos pasa también a los seres humanos. Acumulamos cantidad, procesamos, elaboramos de golpe y damos un salto cualitativo. Esto le pasa a los jugadores también. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiere el club de nosotros? Y acá viene un tema que es muy complicado. ¿Qué entiende por misión? El principal fin que buscamos. Exactamente. La misión es el objetivo, los deseos, las expresiones de deseo, el proyecto que tiene el club para la división que ustedes entrenan. El proyecto seguramente tiene un proyecto más aglutinador. Hay clubes que tienen planes estratégicos, hay clubes que no lo tienen, hay clubes que tienen master plan, que tienen objetivos por año, otros que no lo tienen. Y ustedes caen en ese grupo, y en ese equipo, y en ese club. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Me acuerdo en el 2009, en La Plata, cuando se armó, Mario eras capitán general en ese momento, se armó un grupo de entrenadores, me llamaron a colaborar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es agrandar la base de jugadores, tener mucha cantidad de jugadores en el plantel superior. Se nos iban muchos jugadores. Bueno, exageramos y llegamos a 174, ¿no? Creo que era el número. Pero ese era el objetivo. Nosotros sabíamos que, porque si esa es la misión no es ganar campeonatos. Si la misión es formar personas, la misión es formar personas. Ahora, ¿se puede formar buenos jugadores sin ser personas? ¿Sin ser buenas personas? Lo que dicen los All Blacks, libro que les recomiendo a cualquiera que se acerca o que pasa cerca de una cancha de rugby, libro que les recomiendo a gente que coachea en empresas, es El Legado, ¿no? Legacy, de James Kerr. Que dice, entre otras cosas, que los All Blacks, cuando hicieron esta revolución, donde explican este proceso de ser uno de los equipos más ganadores de la historia del deporte mundial, no del rugby, de todos los deportes, de la historia del mundo, los All Blacks son, si no el que más, uno de los más ganadores. Y entre las revoluciones que hicieron fue decir, bueno, buenas personas hacen buenos All Blacks. Entonces, ¿por qué? Por una cuestión de valores, una cuestión de cómo se juega, una cuestión de qué te pide el juego del rugby. Te pide trabajar siempre con otro, te pide nunca aislarte, te pide el apoyo, te pide sostener a un jugador en el aire, evitando que tenga una lesión gravísima si no lo sostenes bien. Una de las cosas que yo digo que tiene el rugby, que no tiene otros deportes, es una mentira que hay que transformarla en una verdad más contundente, ¿no? La mentira es que tenemos que ser todos amigos. 30, 25 jugadores, 40 jugadores, todos amigos. Es difícil, ¿no? Ahora, cuando estás adentro de la cancha, ¿qué es ese ruido? Cuando entras adentro de la cancha, cuando pasás la línea, están los 15, son hermanos de sangre. Es mucho más que un amigo. Es el tipo que te levanta y te sostiene. Es el pilar que hace un esfuerzo enorme todo el partido, que empuja todo el partido. Yo creo que en el pilar está el espíritu, la enjundia del jugador de rugby, que hace un trabajo tremendo. Ahora tocan más la pelota, pero antes, pues los pilares tocaban una vez, 2 veces. ¿Vos fuiste pilar? No, línea, pero no la tocaba. Bueno, pero no la tocaba. Bueno, y vos decís, entra a la cancha para agarrar la pelota una vez, 2 veces. Y además, cuando la agarran, le empiezan a gritar los más flacos, ¡gordo, dámela, gordo! Y el gordo se la da, no patea el gordo, los forwards no patean. Es un ejemplo de solidaridad. Yo digo, el pilar es como Jesús hizo con Pedro, ¿viste? Sobre esta piedra edifico mi iglesia. Esto es lo que le digo al pilar cuando yo trabajo con los pilares.
Y vos decís, sí, pero la primera línea es fundamental. Y sí, porque hay un modelo de conducta ahí que es entrega absoluta. Entonces, adentro de la cancha, a los 15 tienen que tener esa mentalidad. ¿Cómo transmitís esa mentalidad? Y teniendo en claro cuál es la misión. Y si no está definida la misión, y si el club no tiene clara, la tienen que abrir, muchachos, porque en el trabajo cotidiano se mezcla cuál es la misión. Y si no, eso genera ruidos en su tarea concreta, en su relación con los padres, en su relación con los otros entrenadores, en su relación con los jugadores. Tener clara la misión, tener claro qué es lo que el club quiere de esta división, cuáles son las prioridades, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que les conviene, pero qué es lo que el club define como valores. Hay clubes que son terriblemente abiertos y plantean muchísimo la inclusión y que venga, y otros que dicen no queremos crecer tanto en cantidad, queremos crecer en otras. Bueno, hay que respetar lo que ese club quiere, si estás en ese club, pero tenerlo claro, porque hay que trabajar en consonancia con ese proyecto. No se puede trabajar ignorando cuál es el proyecto del club. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Puede haber contradicciones, puede haber líneas, pero es importante para poder transmitir a los chicos mensajes claros, porque el depositario de todo el esfuerzo de un club son los chicos, son los jugadores. Ahí termina todo. ¿Está? Entonces los jugadores, si las cosas no están bien, lo muestran en la cancha. Se nota en la cancha. Lo transmiten en la cancha. ¿A la cancha o a los entrenamientos? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, estas son las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las misiones? Ganar campeonatos, sacar jugadores, formar buenas personas. El tercer tiempo es fundamental. Bueno, el tercer tiempo más o menos. Son preguntas. El rugby hoy está generando muchas preguntas. Entonces, bueno, seguir respondiéndolas, entender bien. Si el club quiere equipos ganadores, si quiere formar jugadores, si quiere un jugador en los Pumas, ¿qué quiere? Si quiere muchos chicos, si quiere insertarse en el barrio, si no le importa. Bueno, son preguntas. ¿Cómo? Es ¿de qué manera? El cómo ustedes lo aprenden todo el año en las otras charlas. Conmigo es tratando de motivar, comunicando con claridad, y ahora vamos a ver algunas formas de evaluar, ¿no? Pero estas preguntas son preguntas que ustedes, si no se las hicieron al equipo, muchos ya a estas alturas tienen claros los roles dentro de sus equipos de entrenadores. Si no las tienen, aclárenlas. Y si no las pueden sostener o no les gusta, recontraten, se puede recontratar. Recontratar se entiende, ¿no? Yo armo un contrato, después no funciona, después vamos a ver lo que dicen los filósofos, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿estamos bien? Es que te di sentido. Hay un biólogo, neurobiólogo, Stanislav Bacharat, que si pueden ver en el video, que es una charla que da en la Secretaría de Deportes en Uruguay, que la vi el otro día. Tenía que recibir a un jugador de fútbol de primera de fútbol, un jugador de fútbol, sí, de primera, y me parecía que tenía que con las respuestas que yo tenía no tenía, y saqué esta idea. Vengo leyendo bastante neurociencia, se aprende mucho, hay que tratar de aprender todo el tiempo, ¿no? La neurociencia es muy potente porque descubre muy científicamente y de manera muy dura, como son, digamos, las investigaciones clínicas y todos los protocolos que siguen, descubre muchas cosas que la psicología profunda ya decía. Por ejemplo, descubren que hay un inconsciente. Lo descubren porque en el cerebro de golpe encuentran que hay zonas donde se alimentan memorias, recuerdos, ideas que no se sabe, que no aparecen en la conciencia y que aparecen en otros ejercicios. Bueno, lo que decía Freud hace muchos años, hace 120 años, parece que es cierto. Está comprobado ahora hasta científicamente. Pero una idea que tira Bashar, que es muy buena, él dice que el cerebro maneja el cuerpo. ¿Sí? Entonces el cerebro maneja todas las terminaciones nerviosas, maneja todos los gestos deportivos, los corporales, y que la mente maneja el cerebro. En el neocórtex están las ideas, los pensamientos, los conceptos. Nuestra abstracción está en la zona más alta del cerebro. Entonces, lo que dice la neurociencia, lo que dicen los cognitivos conductores desde hace muchos años, lo que dicen muchas personas que trabajan en psicología, es que la actitud, la mente, la mentalidad define muchísimo lo que pasa con nuestra vida. La actitud frente a las cosas, el cómo entrenamos nuestro cuerpo, cómo pensamos la vida, qué actitud tenemos frente a un día, a una charla, a un partido, define mucho de cómo va a ser eso. Yo me preparo desde, creo que empecé, me mandó Diego, cuando me mandaste el mail hace 2 meses.
y hacen las cosas así de improvisadas. Hace 2 meses me confirmó, como todos los años, Miguel el 29, y yo hace 2 meses que estoy mentalmente preparándome para esta charla. ¿Por qué? Porque me encanta. Nunca tengo tanto auditorio. Es un desafío enorme. Recién fui a hacer un ejercicio que aprendí de una mujer que se llama Amy Cuddy, que dice que se puede programar el cerebro y que se programa a partir del lenguaje corporal. Entonces estuve si entraban, quería que no entrara nadie, pues estuve 2 minutos haciendo así. Esto es programación neurocerebral. Lo que estudiaron, lo que descubrieron, y además lo practico hace 2 años yo y las personas que coacheo, deportistas que coacheo, con resultados sorprendentes, es que la actitud corporal programa al cerebro. Que la actitud, la mentalidad con la que uno encara un partido, un entrenamiento, define. Y si no, piensen ustedes cuando se levantan a la mañana y dicen, ¿qué sueño feo tuve? Uy, qué sueño de mierda. Perdón, chica. ¿Qué mal sueño? Fue para tener con este sueño, tener un día. Y el día es, entonces, te levantas tu señora, ¿cómo andás? Mal. Te bañás, seguís con el sueño, mal. Llegas al laburo, ¿qué tal? Mal. El día es horrible. No hay manera de zafar de ese día. Ahora, si la actitud me empiezo a entrenar, me empiezo a pensar, empiezo a ser consciente de lo que me está pasando con eso, de que eso, hay un libro de Daniel Goleman que se llama La inteligencia emocional, que dice, yo tengo que ser muy consciente de cuáles son mis reacciones, de qué cosas a mí me molestan. Tengo que tratar de entender que algunas emociones me sacan un poco de lugar. Y si me sacan de lugar, puedo tener que conectarme con la postergación de la gratificación o la tolerancia a la frustración, es decir, con no conseguir las cosas ahora. ¿Vieron que los chicos los subimos a un auto para ir a Mar del Plata y a la vuelta te dicen, ¿ya llegamos? Los chicos que ustedes entrenan muchas veces dicen, bueno, ¿ya empezó el partido? No tienen los chicos estructura de mora, no saben cuándo, no entienden que hay un proceso de tiempo, de cosas para ir de un lugar al otro y que tienen que pasar esas cosas. No entienden lo que es la frustración, quieren las cosas ya, ahora. Nosotros, a medida que crecemos, vamos incorporando algunas pautas de frustración. Si entendemos las frustraciones y suponemos, por ejemplo, alguno de ustedes puede estar pensando, ¿va a hablar así todo el tiempo? No. En algún momento paro. No se frustre. En algún momento paro y baja un cambio. Mañana a la tarde. Mañana a la tarde. Entonces, dicen, bueno, voy a seguir apostando. Entonces, postergan la frustración, tolerancia a la frustración, postergación de la gratificación, y pueden ponerse a pensar, yo me puedo poner a pensar, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué están pensando ustedes cuando yo hablo de estas cosas raras? Si yo vine acá a un curso de rugby. Si yo entiendo eso, puedo interactuar con ustedes. Esto es lo que dice la inteligencia emocional. Todas las teorías, hoy, todas las teorías dicen que si vos confías en alguien, ese alguien va a reaccionar con confianza. Y todas las teorías dicen que la confianza no hay que ganársela, hay que darla. Yo confío plenamente en que ustedes entienden lo que yo digo. Porque confío mucho en mí, pero confío en ustedes, si no, no lo haría. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es? ¿Es una cosa voluntarista? No. Voy a preguntar ahora, en algún momento, ¿qué entendieron? ¿Qué no entendieron? Lo que dice Bachelard es, en potencia, ustedes entrenan pumas. Traten de no interferir. Eso es lo que dice Bachelard. Traten de no ser un factor de interferencia. Traten de ser un factor de motivación, de laburo, de confianza. De que puedan ver que con esfuerzo pueden mejorar. ¿Qué chicos pueden decir ustedes que hoy no juega en los Pumas? Y le puedo preguntar al Tano, a Mario, la cantidad de veces que se equivocaron o la cantidad de veces que acertaron. Pero en general, cuando uno dice, va a llegar y hay toda una cosa positiva, si hay trabajo y se convence que es bueno, llega. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la programación, tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la continuidad, tiene que ver con bancarse la frustración y seguir trabajando. No es magia. Ustedes lo que le enseñan es cómo trabajar, a pesar de que no les salga bien un pase. Cómo le enseñan a recibir una pelota, a pesar de que no les salga bien. Confiando en él, en que un día va a mejorar. Por eso ustedes son entrenadores. Ustedes son tipos de terrible confianza en los demás. Si no lograrían esto. Esto es lo más importante. Si de toda la charla les queda esto, la podemos terminar acá.
¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se construye esta confianza. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Tiene acá la pregunta? Ahí está. ¿Qué cosas ayudan a desarrollar el potencial? El trabajo, la planificación, la actitud de aprendizaje. Entendido actitud de aprendizaje como potenciar las actitudes. Si pasa bien la pelota, que la siga pasando cada vez mejor. Porque lo peor que puede pasar es que se la crea que la pasa bien. Con lo cual empieza a dejar de trabajar que pasa la pelota. Con lo cual va a empezar a pasarla cada vez menos. Va a entrar en su zona de confort y después se cae. Como dicen los japoneses, con el Kaizen, el sistema de mejora continua, vos tenés que medir, ver cómo funciona esto, cambiar, si mejora seguir, si no mejora buscar otra cosa, medir si cambió y después generar una crisis para que siga aprendiendo. Esto lo hacen los japoneses en las empresas, ¿no? Los que trabajan en empresas por ahí, influenciadas por el Kaizen, lo saben. Se llama sistema de mejora continua, lo inventó un japonés en Toyota hace mucho. Ahí dice los sueños. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué puse los sueños ahí como para qué cosas ayudan a desarrollar el potencial? La expectativa personal de cada uno. Exactamente. Yo tengo una expectativa de llegar a un lugar y voy a tratar de hacer un esfuerzo para llegar. Esos son los sueños, ¿no? ¿Qué sueños hay que alimentar en los chicos? Positivos, alcanzables, de grandeza. O dice, yo quiero jugar a mí mi hijo un día me dijo, yo quiero tocar el bajo en Irlanda, en un pub con tipo como vos, me dijo, tenía 9 años. Ya tocaba hace 3 y ahora toca el bajo en bandas. Sigue por ese camino. Yo le dije, primero le iba a decir, no se te ocurre, Diego, ¿cómo se te ocurre en Irlanda? ¿Internacional? ¿Vas a hacer? Medio en joda, le empecé a contestar. Esa cosa del padre que hacemos para motivar a los chicos. Hasta que me miré y dije, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que no puede. Antes de arrancar le estoy diciendo que no puede. Y bueno, para eso tenés que trabajar mucho. Que sean muy conscientes, ¿sí? De que primero hay que practicar. Primero tenés que tener un bajo. Después practicar. Después conseguir una banda. Después estudiar música. Bueno, hay cosas que los chicos no saben. Esto es parte de lo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Confiar en los demás actores del juego. ¿Quién no confía? Lo voy a preguntar por la positiva. ¿Quiénes confían en los referís? Esta es la verdad de la milanesa. Gracias por ser honestos. Gracias por ser honestos. No se puede. Muchachos, revisemos esto, porque si no creemos en quien va a impartir justicia dentro de una cancha, se lo vamos a transmitir a los chicos. No hay manera de no comunicar lo que uno siente. Se comunica todo lo que uno siente, lo que uno piensa. No hay manera de disimularlo. Es un gestito. ¿Qué querés? Mirar lo que cobra. Y están los chicos ahí. Que es la pelea más grande que tenés con las infantiles, que viene muy futbolizado, digamos, y que lo primero que hacen es echarle la culpa al referee. Bueno, probablemente además esté alimentado por padres que no son... Pero lo más importante, lo más interesante, es lo que pasó acá. Esto es lo más interesante. Ustedes no lo vieron. La mayoría no levantó la mano. Es que todos tenemos alguna experiencia que nos pasó. Bueno, ¿saben qué? Nosotros podemos mirar cualquier cosa, menos el referí. Donde nosotros miramos el referí, estamos mirando lo que no nos corresponde, pero además lo que no hay nada que podamos hacer por modificar. Con lo cual es además ser masoquista. Profundamente masoquista. Mirar algo que no puedes cambiar. ¿Qué puedes cambiar? Que tus jugadores no se enganchen con el referí. Que tus jugadores se concentren en el partido. Que tus jugadores aprendan cada vez más y mejores destrezas. Sí. Me parece que además es contraproducente porque te enrosca a vos en pensar más en lo que está haciendo el referí que lo que está haciendo vos dentro de la cancha. Absolutamente. No solo es contraproducente, sino que dejás de transmitir uno de los valores más importantes que nosotros tenemos en este deporte. El referí es el señor que nos permite jugar. Yo creo que a más de uno nos ha pasado, yo estuve con juveniles también, nos ha pasado que te dicen, salen los chicos, vas al entretiempo, vos querés decir, bueno, tenemos que mejorar esto, tocar aquello, y te atacan todo. Los 15 te dicen, nos está cobrando cualquier cosa. ¿Cuál es? Uno tiene que preparar, creo, como entrenador su speech. ¿Para qué? Para enfocar el partido en la justicia que transmite el referí. Entonces, chicos,
¿A vos se te cae la pelota? Sí. ¿Y vos entraste de costado en una formación? Sí. Y bueno, él también se equivoca. Sigan jugando. Sí, pero yo te digo, yo sería más contundente. Del referí no hablo. Yo del referí no hablo. Porque todo el tiempo que perdés hablando del referí, se lo podés ganar hablando de lo que vos decís. ¿Cómo mejorás vos tu técnica? Sí. Si un equipo es superior al otro, no hay referí que pueda parar. No, además yo nunca encontré un solo entrenador, hace 14 años que trabajo con staff de entrenadores. Nunca encontré un entrenador que cuando terminé el partido me dijera, lo ganamos por el referí. Nunca en 14 años. Nunca. Siempre lo perdí, sí. Para eso sí. Ahora, ganamos el partido por el referí, no lo escuché nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que buscábamos un chivo emisario. Que nosotros, como seres humanos, lo que empezamos a buscar es dónde ponemos el problema. Entonces, en vez de decir, ¿cómo no les sé transmitir que, por ejemplo, hay que entrar por atrás de la formación, que no hay que entrar por el costado, que si la pelota se te cae, seguir jugando, que tratar de no desconcentrarte, que los errores son parte del juego y que no hay que desmotivarse? En vez de encontrarse con esta frustración que te genera una derrota, decir, bueno, la verdad que el equipo jugó mejor que nosotros. Yo creo que hay equipos que juegan mejor que otros, no que son mejores. Ese día, aquí ahora, ese equipo jugó mejor. Porque por algo el equipo está en una zona, por algo el equipo está... Entonces, ese día, aquí ahora, jugaron mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que depende mucho de si vos lográs resolver los problemas para jugar mejor. Si no, si es mejor, y bueno, es el determinismo fáctico. Viene otro igual, que es mejor y vos no podés hacer nada. No, siempre se puede mejorar. Siempre se puede cambiar un resultado o mejorar, o cambiar. Y ahí está el eje, ¿no? Cambiar como eje permanente, mejorar como tarea permanente. La tarea tiene que ser qué mejoro esta semana, qué cambio, porque además los jugadores se aburren. Los chicos, los adolescentes se aburren los adultos. Me acuerdo de una charla con el Tano. ¿Te acordás? En el anexo del SIC. La puedo contar. Lo voy a tener 3 meses, Miguel. 3 meses lo voy a tener. Me muestra el cuaderno. A la mañana era defensa, a la tarde scrum. El martes era line, a la tarde punto de encuentro. Así me dice, un mes, al mes me matan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar formas de que los chicos no se aburran, buscar formas de entretenerse. Eso era 5 meses antes, ¿no? Vale la pena aclarar. Por eso no fue tan bien como no fue. Ya que está el Tano, vamos a hacer un aplauso para el Tano y para Mario. Ustedes saben, ¿no? Mario y el Tano. Yo me parece además que creo que hay que agradecer todo el tiempo lo que nos regalaron. Todo el tiempo hay que agradecerlo. No está de más, nunca está de más. Les da pudor, son muy humildes, muy sencillos, pero bueno, ¿qué será? Potencia e interferencia. ¿Qué cosas interfieren? Esta camada es mala. Esta camada es buenísima. Estos pibes no entienden nada. Con aquellos chicos tengo problemas. Este pibe es insufrible. No, esta camada no sabe tarea. No sabe lo bueno. Estos son buenísimos. Son todos preconceptos, prejuicios. Son todas charlas previas. ¿De qué se ríen? ¿Tienen esos casos? Bueno, el otro día estuve en un club que me dice, mirá, esta es la peor camada del club en muchos años. El año anterior me llamaron de otro club. Esta camada es tremenda, Miguel, no sabes lo que es esta camada. El año anterior me llamaron de 2 clubes, 2 entrenadores distintos. No sabemos qué hacer con nuestros pibes, es un desastre. Todos prejuicios, todos preconceptos. ¿Por qué? Porque hay que buscar una manera de explicar algunas cosas que son construcciones sociales, de hombres y chicos, de clubes, de instituciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentirse un actor capaz de cambiar esas situaciones. No instalarse en el prejuicio y decir, llamemos a alguien que venga y que nos diga cómo arreglamos esto, porque la verdad no tiene arreglo, es un desastre. Es decir, y además ahí lo estás cosificando y ahí lo estás comunicando. Eso lo comunicás todo el tiempo. Los clubes comunican estas cosas. Entonces, cuando alguien viene y dice con esa seguridad absoluta que tienen muchas personas, ¿no? Que a mí un poco me asusta, es decir, estos chicos son así, yo te voy a explicar lo que les pasa. Y sí, claro, si lo escuchan, si lo perciben, y si es el entrenador y se les para adelante y le dice, muchachos, yo ya no sé qué hacer con ustedes, chao. Y eso puede ser desde un pibe de 10 años
hasta uno de 30, porque esto es lo que motiva o desmotiva. Esto es lo que da ganas de superarse o no ganas de superarse. Un entrenador un día yo le había dicho, habíamos trabajado y le había dicho, cuando no encuentres en el entretiempo cómo hay que empezar a hablar, primero lo positivo, después algo para mejorar y después cerrar con lo positivo. Iban perdiendo 35-0. Y me dice, Miguel, me acordaba de vos. Cuando llegué le dije, bien la camiseta. No había nada para rescatar. Pero dije, bueno, arranquemos por algo positivo. Esto es lo importante, no perder de vista algunos conceptos. Este concepto es el concepto de sanguchito. ¿Lo conocen? Concepto muy sofisticado. Una buena, una mala, una buena. La buena te abre la cabeza. Vení, ¿vos jugaste de segunda línea? ¿Sabés saltar en el line? Bueno, debés saber saltar muy bien en el line. ¿Cómo haces para entrenar? ¿Cómo te rebuscás para entrenar a los 3/4? En realidad empecé a entender el rugby el día que me hice entrenador. Empecé a pensar como 15 y no como 8 personas. Ya sabía lo que hacían 8 y los otros 15 no, me empecé a capacitar. Buenísimo, no puedo decirle nada que tiene que mejorar porque me contestó lo que yo quería que hiciera, que era me empecé a capacitarme, que sé entrenar. Si me hubiera dicho, bueno, no, yo sé, y le hubiera dicho, te conviene juntarte o aprender de cero, te conviene juntarte con 3/4, pero me dijo no. Claro, pero por ejemplo, jugadores que, por ejemplo, el otro día me dicen, un tercera línea, le dice, yo estoy seguro con el tackle, pero cuando voy a correr, no sé qué hacer con la pelota. Le digo, bueno, vos afirmate. Lo más importante es que vos te afirmes en el tackle, que construyas a partir del tackle, que te sientas seguro adentro de la cancha con el tackle. Después fíjate si podés manejar la pelota, te convendría entrenar, yo sabía que no entrenaba, te convendría entrenar pase, te convendría trabajar un poco más, pero siempre vos confía en vos, en tu tackle, en esa destreza que tenés, en esa seguridad que tenés, en esa enjundia que tenés para taclear. Lo que le queda es que tiene que mejorar algo, pero que tiene cosas buenas. Podés construir desde algo positivo. Si no es, un equipo arranca la chave y ese muchacho es un desastre el otro día. Y ya es muy difícil de escuchar. O llamás a alguien y le decís, vos con anteojos, entrenador, chao, lo sepulté. Él tiene anteojos, discúlpenme para los que no ven. ¿Qué tendrá que ver? Es un prejuicio. Y así uno dice un montón de cosas. Ahora, si le digo el arranco, suponete que los anteojos sean una verdadera limitación, cosa que no es obviamente. Yo le digo, qué bueno que te pusiste en primera fila. Los que vienen a primera fila no tienen vergüenza de querer aprender, de querer ver de cerca, de querer escuchar. Ahora, con anteojos, difícil. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Perdóname. Un aplauso por Nacho, un aplauso para Nacho. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de preguntas. Preguntas, hasta acá, dale. Y cuando armás un video también puedes hacer sándwiches, ¿no? Si querés mostrar algo, mostrar 2 o 3 positivas, 2 sí. cosas que querés mejorar y al final le mostrás algo también positivo, ¿no? Lo aprendí del Mono Meneses. El Mono Meneses, entrenador ahora de los Teros, del selección Uruguay, cuando trabajamos en La Plata, por sugerencia de Mario, después me confesó el Mono, era primero el video del análisis del partido, ver todos los puntos a favor, ver las cosas positivas. Si hay buena defensa, si hay buena marca, si hay que trabajar los puntos de encuentro, seleccionarlos para después. Primero lo positivo. Esto es para que el equipo vaya agarrando identidad también, para que se vaya identificando con aspectos positivos y los vaya consolidando. Pues si vos empezás de lo negativo, de cómo construyo. Y tratar de construir que cada charla tenga eje en un par de cosas, porque yo por ejemplo, esta es una única charla y doy demasiada información. Trato de achicarla, pero como me agarra esta cosa de la ansiedad por contar, hoy por ejemplo lo de la neurociencia, que es algo que estoy leyendo últimamente, no lo quería dejar de poner, pero en realidad hay que hablar de pocas cosas en una charla. Esta es más larga, ustedes son adultos, qué sé yo. Después está escrita, con lo cual ustedes pueden ir, revisarla, mirarla. Pero en una charla de video, primero lo que hicieron bien. Primero fijar cosas buenas, fijar conceptos, fijar ideas fuerza, y sobre eso trabajar. Y tratar de no usar una charla de video para todo. No querer pasar todos los avisos juntos, ¿sí? Es un tema de comunicación y hay que usar mucho la redundancia. En educación se utiliza mucho la redundancia. Si se quiere, los medios de comunicación masivos se utiliza mucho la redundancia, machacar. Pero esto es cierto, que a uno le queda un concepto,
Yo por eso digo mucho motivación, motivación. Yo motivación, motivación, motivación para que les quede. Que el principal objetivo es motivar. Que les guste el deporte. Y cuando son chicos, que amen el deporte, que amen juntarse con otros, que aprendan a golpearse y que puede ser divertido golpearse. Es decir, en relación a ese concepto de que nuestra mente maneja lo que nuestro cuerpo hace. sí. ¿Cómo para el hecho de pedirle o no existe el hecho de pedirle a otro algo que no puede realizar? ¿Entendés? No te entendí. De pedirle a un jugador que yo sé que no puede correr rápido, que corra rápido. Digamos, entra. ¿Por dónde empezás? Sí, entra. El tema que primero registre que hay un objetivo, que tiene que mejorar y que puede mejorar. Y que empiece a mejorar, si no corre rápido, de entrada que mejore su arranque, que mejore la postura corporal, que mejore de a poco. Es una construcción. Ustedes están entrenando chicos y adolescentes, con lo cual tienen muchos años para mejorar. Entonces, mucha paciencia en esto. Mucho pensar en perspectiva, por eso mucho la motivación, hay una frase más adelante que yo aprendí de una psicóloga francesa que se llama François Dolto, que hacía psicoanálisis de los niños y adolescentes, que ella decía una expectativa, un logro, un objeto, un logro, un paso, un logro, es decir, tratar de volver todo el tiempo que hay un logro. Si a un chico le cuesta llegar y empieza a llegar horario, porque ustedes hablan con los padres, decirle qué bien que estás viniendo temprano. Vos decís, pero Miguel, no tiene nada que ver con el rugby. Pregúntenle a los entrenadores si no tiene nada que ver el tipo que llega temprano, bien vestido, bañado, comido, concentrado, que llega una hora antes. Y vos decís, ¿por qué llega una hora antes? Porque les gusta estar antes, porque les gusta apropiarse del espacio, porque saben que así se mentaliza. Entonces vos decís, ¿es un valor llegar a horario? Sí, tremendo. Entonces vos decís, logré que este año la mayoría de los chicos llegue a horario. Es un logro extraordinario. Decís, bueno, pero no sabían agarrar la pelota. No hay tiempo para agarrar la pelota. Hay tiempo. Logré que entiendan que todos tienen que tocar la pelota. Extraordinario, porque después cuando ves equipos de altísimo nivel, ves que no juegan, que juegan aislados, que se desesperan y empiezan a jugar de a uno. A la carga barraca, digo yo. Empiezan a jugar de a uno, aislados, y cuando juegas aislados en este deporte, te la pesca, las perdés. Entonces, el entender que hay otro, esto básico, si lo pueden construir en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, es un logro extraordinario. Entonces, y para eso no hay que tener ninguna destreza. Y confiar en que las destrezas se van construyendo muy de a poquito. Muy de a poquito. Actitud. Voy a cambiar la actitud. ¿Cuál es el cambio de actitud? Si yo estoy allá todo el tiempo, acá en Jacobo, si yo estoy allá todo el tiempo, ¿qué sensación doy? Exactamente. Si vengo acá, los empiezo a mirar a ustedes, los integro, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión de actitud. Lo único que hice fue cambiar la actitud. Caminé y me moví. Ahora los obligo a ellos a cogotear. Pero bueno, es un tema de actitud. ¿A quién miro? ¿Con quién me quedo? ¿Y es más cómodo allá? Y sí. Allá soy más centro, sí. Acá no me ven. Bueno, ¿qué es lo importante? La charla, no yo. Ustedes, no yo. Descentrarse. Cambiar postura. ¿Con qué actitud voy a entrenar? ¿Confío en ustedes? No confío en ustedes. ¿Confío en los chicos? No confío. Sí confío. ¿Qué hacen acá un lunes a las 7 de la tarde? 7:30. Ahí, por empezar, ¿qué hace un chico? Hace 6, 7 años o más, 10, en las charlas en muchos clubes me decían, los pibes de ahora son distintos. Los pibes de ahora no les gusta el compromiso. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Es un prejuicio. Yo voy a hablar de mi generación, debo ser el más grande de acá. Tengo 61. ¿Quién tiene más años que yo? A ver, levante la mano. No te digo que soy el más grande. Qué feo ser el más grande de la charla. Cuando yo jugaba al rugby no había ni computadora, había 4 canales más en Canal 2, no había computadoras, no había internet, por supuesto. Había televisión con el 4 canales, 4. No teníamos video. Ah, vos sos jugato como yo, no levantaste la mano. Te haces el pibe, ¿qué edad tenés? Ah, está bien, sos bastante más joven. Y teníamos, por supuesto, mucho más tiempo libre. Yo iba a un colegio que todavía tenía algunas actividades extracurriculares, con lo cual algunos días me quedaba después de horas, pero no era doble escolaridad. Hoy, la mayoría de los colegios
sobre todo los privados, son doble escolaridad, y si no el colegio no es doble escolaridad, los pibes salen a la guitarra, piano, cerámica, baile, idiomas, con lo cual cuando llegan al club están muertos de haber estado en el colegio y de correr. Acá jugar acá al rugby significa andar mucho tiempo en auto, ¿no? O en bondi. Entonces cuando llegan los chicos a las 7 de la tarde, uno puede mirarlos y pensar que tienen menos compromiso. Son distintos, no son ni mejores ni peores, son distintos. Una cosa es ser diferente y otra cosa es ser mejor o peor. Entonces, cuando son distintos tenemos que tratar de aplicar y entender cosas distintas para el mismo deporte, para el mismo juego, pero distinto. ¿Se entiende hasta acá? Está encargado. El trae 3 es el Pancho. Si el trae valía 3. Yo jugué con el 3. Hoy me acordaba cuando fui la primera vez que fui al Club La Plata. Yo empecé a jugar en La Plata. Tuve camiseta amarilla cuando tenía 11 años. Año 66. Con Dieguito Sánchez. Bueno. ¿Qué tiene que ver la filosofía con una charla de rugby? Díganme la verdad, pueden ser honestos conmigo. Tiene que ver un montón. Bueno, qué bueno. Lo que dice Aristóteles dice lo mismo que Bachelard. Cuando dice Aristóteles que el arte, que la estatua está en la piedra, que es inmanente, que está en potencia, que lo que hace el artista es extraer lo que sobra. Esta es la capacidad del artista, que la ve. Y es cierto, cuando uno ve a un artista, uno ve. Cuando uno escucha a estos monstruos que saben de rugby, que se pasan horas estudiando el rugby para ir y preparar un partido, ellos ven el partido, lo ven el partido, y ven lo que hacen sus jugadores, y le explican al jugador lo que va a hacer, y el jugador va y lo hace. Vos decís, ¿qué capacidad? Bueno, esto es el arte de entrenar, esto es el arte de conducir chicos. Ustedes son los artistas que van a modelar jugadores de rugby, que van a modelar atletas, que ya empezaron a modelarlos. No es que los van a modelar. Ustedes están ahí en bruto. Entonces, está en su capacidad, en su coraje, en sus ganas, en su deseo. El psicoanálisis en el deseo. ¿Qué es el deseo? Aquello que yo anhelo, aquello que yo quiero, aquello que me imagino, aquello por lo cual yo me levanto, lo que le da sentido a mi tarea. Entonces, ahí es donde está. Ahí, cuando llego al club de noche, cansado, llueve. El otro día fui a Don Bosco. Y yo vivo en Don Torcuato. Y es re lindo, porque esto es lo que tiene este deporte. Es fantástico. Que haya gente que se mate, se rompa y haga 100 kilómetros, 200 kilómetros para ir a jugar un partido. Esto es lo que tiene este deporte. Y esto es lo que tienen los chicos que ustedes entrenan. A veces no lo saben los chicos. O lo saben, pero hay que ayudarlos a que potencien eso que tienen. ¿Sí? Y si ustedes en algún momento no disfrutan, revisen, como decía ahí. ¿Sí? ¿Qué me está pasando con el fruto? Me estoy enganchando con esto, me engancho con lo otro, me pongo a ver el referí, me pongo mal porque no tengo pelotas, me pongo mal porque no están los escudos. ¿Para qué? La actitud es, bueno, ¿qué construyo? Hay otro filósofo que a mí me gusta más, que es Heráclito, que dice que todo cambia todo el tiempo. Entonces, el rugby que ustedes jugaban, ¿qué es? 29. ¿Poco vas a hacer? ¿Cuánto le dejaste? ¿Hace 9? No, hace más. Hace más. Bueno, es otro rugby. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambia. El chino juega otro rugby. Vos jugás otro rugby. Entonces, ¿y qué rugby se juega? Otro. ¿Qué tiene? Y no es ni mejor ni peor, es distinto. Hay que adaptarse, hay que cambiar. Hay que estar dispuesto al cambio porque lo único permanente es el cambio. Cambia todo en la vida. Nos cambian los contratos, nos cambian las obligaciones, nos cambian los deseos. Y está buenísimo porque ahí está el aprendizaje permanente. Ahí está donde crecemos. Lo que pasa es que, como dice Bachelard, y descubrieron ahora, y había hecho Freud hace mucho, los hombres tenemos tendencia a la repetición. El cerebro trata de modificar y aprender lo menos posible y repetir. ¿Por qué? Porque tiende al equilibrio. Entonces, para cambiar, para adaptarse, hay que hacer un esfuerzo mental. Si no, estaríamos siempre igual. Si fuera por el cerebro, estaríamos siempre igual. Lo que pasa es que necesitamos cosas y necesitamos aprender cosas, por ejemplo, manejar chicos de esta generación. ¿Cómo se manejan? Bueno, los mismos parámetros,
pero teniendo muy en cuenta estas cosas, ¿no? Pregunta. Hasta acá. Sí. Cuando hablas de cambio, es cierto, pero estamos hablando como que nosotros también somos partícipes de ese cambio. Nosotros recibimos un chico y a fin de año tiene que ser otro. Y es una responsabilidad también ser partícipes de ese chico. Está cambiando hacia, como decías, al menos saquemos el día, agarrar un bloque y saqué un par de listas. Después hará la estatua del entrenador del trato superior. Sí, sí, por supuesto, sí. Si no lo dije con claridad, es lo que vos dijiste, ¿eh? ¿Escucharon, entendieron lo que dijo? Son no solo partícipes, son artífices. El entrenador es artífice de ese cambio. Es parte del cambio. Lo que pasa que digo, que si vos te quedás con un paradigma y vos decís, mira, yo a los entrenadores, a los chicos los entreno así. Y resulta que no te va. Que llega a mitad de año y se fueron la mitad. O se fueron muchos que vos pensabas que estaban comprometidos. O viene uno y te dice, ¿sabe qué? Estamos medio aburridos. Vos decís, no, mira, yo entreno así. No, ahí hay que cambiar. Ahí hay que ir ese seguir y vuelta, ese feedback que hay que tener, esa retroalimentación permanente con los chicos. Me voy a poner un poquitito más estructurado porque veo que la estoy haciendo muy, ¿no? Hay una teoría, yo la adscribo a ella, que dice que más que un líder, lo importante son desarrollar liderazgos complementarios. Si uno toma en cuenta la frase de que el que tiene la pelota en este juego es el que lidera el equipo, que lo manda para adelante o lo manda para atrás, y lo importante es que el que toma la pelota lidere en ese momento y se sienta el líder del equipo y sea lo más protagonista posible del juego, que esté seguro, que esté convencido, que entienda que tiene que jugar, lo que necesitamos es mucha complementariedad. No depender de uno o dos jugadores, sino depender de los 15. Y ahí viene el concepto que es más que la suma de las partes. Un equipo es más que la suma de las partes. Son sus entrenadores, son sus ideas, son su mística, son su historia, son los paradigmas, son las cosas que se propone hacer, los sueños. Todo eso es un equipo. Es mucho más que la suma de las partes. Es un sistema, ¿sí? En el concepto de la teoría del sistema. Conjunto de elementos que interactúan, que se retroalimentan, se modifican unos a otros, conformando una totalidad que tiene una identidad. ¿Es el equipo del sí? ¿Es el equipo de La Plata? ¿Es el equipo de Newman? ¿Es el equipo de los pibes de Vicentino? ¿Es el equipo de los tiros? Y tiene identidad, tiene camiseta y tiene una historia, tiene algo, tiene cosas, tiene mística alrededor. Esa identidad se construye también todo el tiempo. Por eso que también decir, no, esta es mi identidad, yo muero con la mía. No, no hay que morir. Hay que vivir, crear, crecer, desarrollar, inventar, ¿no? Motivar. Es un poco, entonces, lo importante, ustedes como entrenadores, que se complementen con sus otros entrenadores. Y esto es lo que a los chicos les da una imagen de que no solo tienen que jugar el mediocampo en la apertura, sino que tienen que jugar todo el equipo. Y que todos son protagonistas. Dale. Es verdad que, o sea, desde chico, cuando vos vas puliendo algunas cosas de los más chicos, cuando llegan a ser grandes, juegan así. Pero ¿cómo le explicás a un equipo, ya que supongamos que vas a enfrentar a otro equipo que vos sabés que juegan todo de fútbol? ¿Cómo le explicás, si ya vos también venís jugando de fútbol, cómo le explicás durante una semana que tenés que jugar para afuera para ganar un partido, por ejemplo? En una semana lo veo muy difícil. O sea, en un lapso de tiempo. Es que ahí me parece que está el contrato, lo que yo decía, el contrato de ustedes al principio. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué juego queremos desarrollar? ¿Con cuántos queremos jugar? ¿Con 8 o con 15? ¿Qué tipo de juego? ¿Qué queremos que los chicos aprendan? Y cuando te toque jugar a eso, jugar a eso. Es decir, con la pelota es una cosa, y si suponés que el equipo viene a jugar todo el juego, vas a decir, bueno, pero son decisiones. Eso es lo que hace la identidad, a la construcción, al contrato. Los entrenadores son los que discuten eso. Si ustedes leen el libro de los All Blacks, el de James Kerr, lo que plantea ahí es que parte de la semana del entrenamiento la hacen los jugadores. ¿Por qué? Porque lo que ellos descubrieron es que muchas veces, y lo que yo descubrí en La Plata Rugby, un partido no me olvido nunca más con San Luis, que los jugadores adentro de la cancha hacen lo que ellos creen que hay que hacer. Y si los entrenadores no lograron tener un ida y vuelta tal que los jugadores entran a la cancha convencidos de lo que tienen que jugar, van a jugar a lo que ellos quieran. A lo que ellos quieran porque se sienten más seguros, porque es su identidad, porque es
lo que en algún momento les dio resultado, más allá de que ahora no. Pero ahí está donde está la construcción mental del grupo, la construcción colectiva, la creencia colectiva. No es una creencia individual, es colectiva. Entonces, si un grupo dice, yo estoy colaborando con un equipo que dice, mi ADN es tal cosa, y si mi ADN no me sirve para algunas situaciones, ¿qué hago? ¿Cambio el ADN? No, me adapto a una situación diferente. Mi ADN sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos siempre un temor a perder la identidad. Yo soy así. Yo doy las charlas así. Entonces, si cambio la forma de las charlas, me da un poco de miedo. Digo, y antes no aceptaba tantas preguntas, ahora me hago más a las preguntas, pero te da miedo. Entonces, ¿a qué jugás? Es una construcción, es un contrato. De los entrenadores primero entre ellos y después con los jugadores. Y la resultante es lo que hacen dentro de la cancha. Sí. Vos recién decías de que los entrenadores queremos transmitir algo, pero los jugadores en el fondo terminan haciendo lo que ellos creen que hacen mejor, o es donde ellos más confianza se tienen. Entonces, si vos... Salvo, perdoname la excepción, para que quede claro lo que pienso, niveles muy altos de profesionalismo, donde los jugadores saben que tienen que cumplir un plan de juego, y, digamos que hablamos de por ir de otra cosa. Yo lo que vi en La Plata Rugby, un día entrenamos 2 semanas, Altuve pateaba cuando avanzaba, San Luis no salían a cortar, a defender muy bien, dejaban huecos. Entonces los entrenadores dijeron, vamos a jugar de manos, a atacar de todos lados. La primera pelota la agarra Panchito, se la pasa a Dimas, Dimas no con, scrum, drop en contra, 3-0 al minuto. A partir de ahí empezaron a patear todas las pelotas. Faltaban 10 minutos, espera que termine el ejemplo. Faltaron 10 minutos y vamos perdiendo 18-9 era San Luis en cancha San Luis, ¿te acuerdas? Y ahí hay un diálogo entre ellos, el entrenador, empezaron a jugar, ganaron el partido, pero ellos estaban convencidos, nos estaba yendo muy bien jugando con el pie, además Dimas tenía muy buen pie, había muchos jugadores con buen pie. Cambiar es muy complicado, no es fácil, pero los jugadores hacen lo que están convencidos que tienen que hacer. Sí, a lo que iba yo es el tema de la confianza. Cuando vos te están planteando, vos le tirás una línea de juego, una forma de juego, pero vos ves que después en el partido los pibes van haciendo lo que pueden, o lo que ellos creen que hacen mejor, o lo que ellos se tienen más confianza. ¿Hasta dónde vos podés darle autonomía a esa confianza para no decir, no muchachos, esperen? No hay autonomía, perdona. Cuando empieza el partido, es más, te diría, desde el vestuario, permitime. No, pero adentro el partido se acabó. En el partido se acabó. ¿Vos viste dónde están los entrenadores? ¿Sabes dónde estaba el Tano ya en el 2007? Arriba, mirando en una computadora. Y ahora hay un tipo que grita del costado que no sé bien qué grita, pero grita, tío. El entrenamiento, el trabajo de los entrenadores es toda la semana, que es un montón. Ahí decir se acabó, ya está, si no lo lograste hasta el momento previo al partido es muy difícil. Cambiar algo en el entretiempo se puede, están las charlas, pero ¿cuánto tiempo tenés? Me acuerdo de la anécdota de Bilardo, cuando Brasil bailaba a Argentina en el Mundial del 90 y la Argentina no tenía la pelota ni 2 segundos, entró, Argentina jugaba con la camiseta azul, parece que Bilardo, esto me lo contó uno de los jugadores, Bilardo siempre daba la charla los últimos 5 minutos, dejaba que los primeros 7-8 minutos los jugadores se desestresaban, se cambiaban, se hablaban entre ellos y después le decían 3 o 4 cositas. Ese día no decía nada, cuando estaban por salir, muchachos, los de azul son los nuestros. Porque él se dio cuenta que cualquier cosa que agregara les iba a generar confusión, que lo que había que calmarlo era, muchachos, lo básico, pásense la pelota. Y el segundo tiempo fue bastante mejor. Recién levantó la mano ahí, sí. Dentro de todo el proceso que nosotros generamos en crear una persona en todas las etapas, llega una instancia en donde están en un primer nivel o en el nivel de una primera. Sí. Yo creo que en todo ese proceso, hoy por hoy en el rugby, la diferencia la hace la toma de decisiones de un jugador de rugby. ¿Cómo se va generando la formación de la toma de decisiones? Ok, buena pregunta. No sé si todo lo hace la toma de decisiones, pero se acerca bastante. Yo inventé un sistema, cuando empecé a dar estas charlas, cuando hice un posgrado de psicología del deporte, de alto rendimiento, para ver si lo que yo entendía
Yo trabajo desde 2003 con equipos de rugby y de fútbol profesional. Trabajé con uno, con Tigre cuando se salvó el descenso. Lo que me di cuenta es que ustedes necesitan cosas prácticas, y ustedes no estuvieron ni psicología, ni filosofía, o algunos sí, pero otros no. Entonces traté de armar un método que fuera más o menos sencillo, al cual recurrir cuando algo en un equipo ustedes no entienden bien qué está pasando. Y inventé este método que es el de las 7C. Una de las 7C es la confianza, que es lo que decía antes, de qué hacen los jugadores, cómo se fortalece la confianza o cómo se debilita la confianza. La primera que yo identifiqué como importante es el compromiso. Cuando un jugador comete muchas amarillas, por ejemplo, está pensando en él. Es más yo que nosotros. Me pegó, me insultó, me estaba bardeando, entonces yo reacciono. Yo reacciono, no nosotros reaccionamos. Cuando hay un compromiso con el de al lado, yo no me permito tanto. ¿Por qué? Porque pertenezco a un grupo y si pertenezco tengo un compromiso. Por lo tanto, yo no me permito la reacción espontánea, que también tiene que ver con otra que se llama el control emocional. El control emocional es la capacidad de poder resolver las situaciones que te generan estrés mental en medio del partido, ¿no? Un empujón, un error, el error que te genera pérdida de concentración, de confianza, todo eso es control emocional. Entonces, cuando un jugador le pega una piña a otro, no está pensando en el equipo. Y si piensa en el equipo está equivocado. O sea que tiene un problema de pertinencia, es impertinente lo que hace. No está relacionado con nosotros y no está pensando en que tiene que cooperar con otro. Esto es lo que se trata de entender con el compromiso. La cohesión grupal es cuando un grupo está pensando en esto. Entiende, conoce las características, las diferencias, entienden que no son todos iguales. Piensen en los grupos que ustedes entraban a la cancha y entraban tranquilos. Esperá que explico las 7-6 y después doy lugar a las preguntas. Piensen, porque todos ustedes tienen esta información adentro. Yo lo único que estoy tratando de hacer es que aflore con una forma de concepto, pero ustedes la saben, porque tienen la experiencia. Piensen en un grupo cohesionado del colegio, del laburo, de deporte. Un grupo cohesionado es un grupo que dice, estamos bien, cuando hay algo malo charlamos, no siente que es débil, siente que es un grupo unido, siente que es un grupo que da gusto estar, que te da gusto llegar. Todo lo contrario cuando un grupo no anda bien, que decir, me quiero ir, no quiero estar acá, ¿para qué juego? Desmotivación. Entonces, un grupo cohesionado. La confianza es tremendamente importante en este juego para no cometer penales, por ejemplo. Si yo no tengo confianza en que mi equipo va a taclear bien, me voy a desesperar y en un punto de encuentro, por la desesperación, por la falta de paciencia, la paciencia es hija de la confianza. Si yo tengo confianza en mí y en la defensa y en mi sistema de defensa, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? No penales, ¿por qué? Porque espero, yo o alguien de mi equipo lo va a taclear. ¿Se entiende esto? Los Pumas en 2007, ¿cuántos penales hacían por partido? 9, 8, como mucho. ¿Algún otro partido? 7 también. 7. Había que bajar un dígito. Había que bajar un dígito. Cosa que le vendría a estos Pumas también, bajar, o a los Jaguares. 19, 14, 12, es imposible competir. Amarilla, imposible competir. Entonces, la confianza en que el sistema de defensa es bueno, y eso tiene que ver con lo que él hablaba antes y que yo hablaba de la convicción. Esta es muy importante. Estar convencido del sistema de juego, estar convencido de lo que trabajar, estar convencido de que el de al lado, eso es confianza en uno y convicción de que el equipo va a hacer lo que tiene que hacer. No voy a decir el jugador, pero es recontra, es un Puma de oro, un Puma de bronce. Está acá, quedó acá, contra el Toche. Acá hay otro compañero, un partido en Vélez. Avanzan 2. ¿Con quién va este jugador? Si la tiene el primero de, digamos, el rival está acá, la trae este. ¿Con quién va? Con este, ¿no? 2-2. ¿Qué hizo este jugador recontra experimentado? Se fue a taclear al portador de la pelota. ¿Qué hizo el portador de la pelota? ¡Tic! Trae. ¿Por qué hace esto? No confío. Y entonces, ¿cómo? Pero si es un jugador recontra, no le digo el nombre porque lo podría decir, es una boleta porque
para mí es uno de los mejores jugadores de la historia. Es admiradísimo. ¿Por qué lo hizo? No tiene confianza en su compañero. ¿Pero cómo no tiene confianza si es uno de los jaguares? Algo pasa que no tiene confianza. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Si sabe que 2 es 2 con 2 y sabe que en un 2 por 1 es con el otro, tomar la marca, ¿por qué no lo hacen? Y ahí es donde viene la relación del equipo y el tema de la comunicación. ¿Cómo se comunica un equipo dentro de la cancha? ¿Vieron los All Blacks? ¿Les gusta ver los All Blacks? ¿Qué hacen los All Blacks cuando pescan la pelota? Y les cobran penal a favor. ¿Cómo festejan? Mucho festejan. Mucho. Porque lo que dice Gilbert Enoka, que es el psicólogo deportivo, asesor, coach mental de los All Blacks, es que, como el rugby es una batalla, es una frase de Mertens, ¿no? Una batalla mental por el control del espacio y la pelota. Cada vez que vos das un avance en esa batalla, tenés que festejar para cargarte emocionalmente de un sentimiento positivo, mentalizarte positivamente, y eso se logra a través de la comunicación. La comunicación con uno mismo, con el otro, y por defecto al rival. Ah, exactamente. Entonces todo lo que comunicas para vos, también se lo comunicas al otro. Por acá no vas a pasar, tacle, tacle. Por supuesto que un tacle contundente comunica mucho más que 1000 palabras, que 1000 palmadas. Pero ¿por qué festejan tanto? Por eso. Lo practican eso, lo entrenan. ¿Por qué? Porque entienden que es muy importante. Entienden que es la manera de seguir manteniendo la enjundia, el coraje, la convicción, la confianza, la relación entre todos. ¿Sí? Si funcionan bien las 7C, hay mucha calidad, mucha creatividad y el coraje aflora lo mejor de la persona. ¿Se entiende esto? Preguntas sobre las 7C. Sí. No, una consulta. La puede contestar el cambio. Es una pregunta que me rompe los minutos desde hace 10 años. ¿Cómo hicieron? Yo me acuerdo cuando vi a los Pumas contra Sudáfrica en el 2007, que lo veía a Bati Bota, que me preguntaba el rigor físico que aplicaban. Después de perder el partido, ¿cómo hicieron ustedes, o sea, los jugadores, ustedes, los entrenadores, todos, para tener ganas después de jugar contra Francia, que encima era local, por el tercer puesto? Porque se supone que es el partido que nadie quiere jugar. Y bueno, todo lo que está hablando él me remite a eso, el tema de la convicción, el tema de los planes de juego, todo, o sea, lo más amplio posible. ¿Cómo hiciste vos para motivar a los jugadores? Había varios líderes, Albacete, Pichot, manejar esos egos, si es que los tienen. No sé cómo resumírtelo todo, a ver cómo podés explicar el proceso de cómo hicieron para levantarse después del masazo este, estar en cuarto de la final y jugar contra locales. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí. Primero, gracias por la pregunta, y la verdad que es un poco todo lo que Miguel estuvo contando, hubo que aplicarlo en 3 días prácticamente, porque nosotros lo que hicimos fue jugar un día sábado y el viernes jugábamos por el tercer y cuarto puesto, cuando lo que ocurría era que había muchos jugadores prácticamente con ganas de no jugar el partido, por el terrible golpe emocional que se había provocado. Entre otras cosas de las que habló Miguel, fue primero decir pocas cosas y tratar de no hablar demasiado negativo. Es preferible dejar espacio para poder hacer el duelo, cada jugador que hiciera su propio duelo. Entonces dijimos con Mario, lo hablamos con Mario, lo hablamos con Banana Baetti, lo hablamos con Diego Cash, y lo hablamos también con el capitán y con el subcapitán, con Agustín, y lo hablamos con el Charo Longo, que era el subcapitán. Dijimos, vamos a dejar, en realidad los jugadores prácticamente no estaban en condiciones de hablar, porque estaban muy bajoneados, muy deprimidos estaban. Así que lo que decidimos fue, dejémoslos libres a los jugadores, que ellos directamente hagan su propio duelo. Había algunos que tenían su familia ahí cerca, otros tenían sus novias, otros tenían sus hijos que daban vueltas por ahí, que tenían la suerte de tener la familia cerca. Dijimos, dejémoslos libres, que ellos hagan su propio
procedimiento mental y tratar de madurar mentalmente esta situación. Y les dijimos, olvídense del rugby, olvídense del juego. Lo único que queremos es que ustedes estén de vuelta el martes a las 7 de la tarde. Esto era un sábado. El martes a las 7 de la tarde nos volvemos a juntar y vamos a tener martes solamente una reunión, porque no íbamos a tener entrenamiento. Miércoles, jueves y el viernes jugábamos. ¿Me siguen con esto? Entonces dijimos, el martes a las 7 de la tarde en el salón del hotel donde siempre nos juntábamos, eso fue lo que hicimos. Ellos, varios de ellos se fueron, algunos se fueron a Disney de Europa, otros se fueron a pasar un día o 2 días con la familia a otros lugares, lo que fuera, y nosotros con Mario, con Banana, con Nico Vadedios, que era el analista de video, etcétera, etcétera, nosotros nos ocupamos de preparar la reunión para el día martes a las 7 de la tarde. Y ya venía una historia previa del equipo, donde también se tocó, que tiene que ver con, no se utilizó exactamente la palabra, pero Miguel el concepto lo habló, que es la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es la capacidad que tienen, en realidad que tienen los materiales, ¿no? Los materiales cuando se chocan entre sí, los materiales dúctiles, después, cuando se separan, vuelven a reconformar su estado original. Esos son los materiales dúctiles. Yo lo estudié en la Facultad de Ingeniería del segundo año, Física 1. ¿Sí? Bueno, eso es resiliencia. Después se empezó a utilizar mucho en los humanos, eso. Y la realidad es que nosotros habíamos hecho mucho hincapié en la resiliencia, en la fortaleza mental del equipo, porque al principio no tenía fortaleza mental y después hubo que ir llevándolo a través, entre muchas cosas de estas 7 C, tratar de que llegaran a ser resilientes. Teníamos que ser los campeones de la resiliencia. Bueno, nuestra tarea era recordarles eso, el martes a las 7 de la tarde. Era recordarles cómo habíamos resurgido de situaciones muy negativas, como por ejemplo perder un test match contra Inglaterra en el 2006, o cómo perdimos contra Francia y después ganamos, o cómo perdimos con Irlanda y después lo levantamos, y así fue un montón de ejemplos que teníamos que buscar hasta el día martes. El día martes era un día muy importante, porque digamos, la situación de la moneda, era cara o cruz. ¿Los jugadores reaccionaban positivamente o los jugadores seguían deprimidos? Entonces, para nosotros ese punto era un punto de inflexión. Y tuvimos que tratar de preparar absolutamente todo para que los jugadores pudieran reaccionar positivamente. Por lo tanto, nos ocupamos de buscar un montón de imágenes para motivar, que era lo que siempre habló Miguel en esta primera parte de la charla, por lo menos. Motivarlos, darles motivo para que reaccionaran positivamente. Y también tuvimos alguna reunión con algunos jugadores que sabíamos que eran fuertes mentalmente para que ellos fueran disparadores. Porque así como nosotros podemos decirle muchas cosas a los jugadores, todos ustedes son entrenadores, es mucho más importante que se lo digan pares, que no se lo digan entrenadores o tipos que en la jerarquía de la organización están por ahí por arriba. Entonces, es muy importante que los pares también coincidan con los conceptos que pueden vertirse de arriba hacia abajo, en un sentido, no quiero decirlo peyorativamente, ¿no? Pero el entrenador por ahí se lo dice a los más jóvenes o a los jugadores que están entrenando, y no significa que sea ni una falta de respeto ni mucho menos, pero el par llega mucho más a otro par que un entrenador a un jugador. Entonces tratamos de influir en algunos jugadores con mucha fortaleza mental para que ellos fueran los que transmitieran también esta idea. Entonces, a partir de ahí fue que se construyó en 3 días nada más un equipo que tenía que ser más fuerte mentalmente que Francia, porque la batalla era mental.
no era del juego. Por supuesto que la batalla mental es parte del juego, como dijo Miguel. El juego es parte en gran parte de la parte mental. Les diría yo que es mucho más importante por ahí la parte mental en algunos momentos, en algunos partidos, que la parte técnica, o que la parte táctica, o que la parte estratégica también. Por lo tanto, la batalla era mental en ese partido. ¿Y saben cuándo empezamos a ganar la batalla mental en ese partido? Primero por el juego sin pelota. Cuando no tuvimos la pelota, fuimos mucho más estoicos que lo que pudo ser Francia. Y cuando Francia perdió el control, que fue al final del primer tiempo, cuando el capitán de Francia, que se llamaba Ibáñez, no tiene ni idea, exactamente, Ibáñez, lo que hizo en los últimos minutos del primer tiempo, no entraban, y no entraban, y no entraban, y agarró la botella de agua que le dieron, le sacaron una amarilla, el tipo tiró la botella al piso, enojado, descontrolado. Ahí dijimos, este partido lo ganamos. A partir de ahí fue un partido completamente distinto. Pero todo esto funcionó gracias a la fortaleza mental de los jugadores, sin ninguna duda. Nosotros ayudamos, como siempre decimos, podemos ayudar, pero el protagonismo es de los jugadores. Eso es un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Algo lo pueden aplaudir hasta ese equipo de los Pumas 2007 yo lo viví de cerca, y lo que tiene, por ejemplo, mucho liderazgo complementario, porque cada uno con roles distintos fueron aprendiendo en el proceso. En los 8 años aprendieron y cambiaron los roles entre ellos 4, y ellos desarrollaron una estrategia que es armar un equipo. Se venía armando un subgrupo de jugadores que tenían liderazgo, compromiso, y armaron ese subgrupo de jugadores, porque como dice el Tano, cuando vos tenés que manejar a 30, 40 jugadores, vos necesitas que haya adentro un grupo de líderes que lo manejen. Lo que yo propongo siempre, a partir de esa experiencia que empecé a entender, es formar el eje. Si vos no tenés detectado los jugadores, agarrá 2, 8, 9, 10, 15, agarrá el eje de juego del equipo y juntate y trabajá con esos 5 jugadores más el capitán, si no está, que el subcapitán. Y ahí transmití mucho, charlá, mucho tercer tiempo, y que ellos vayan y comenten, y ellos también te traen. Ellos también son canales de comunicación. Hay que desarrollar un sistema de comunicación, que es lo que ustedes tenían, en donde el capitán tiene un rol estratégico, pero con un subgrupo también. Los subgrupos, en la medida que sean representativos, esos 6, 7 jugadores de distintas camadas, como hay en todos los equipos, distintas camadas o distintos subgrupos, te traen lo que pasa en el equipo. Entonces vos podés trabajar no solo desde arriba, sino desde un plano diferente. Y son los otros los que transmiten. Miguel, sí. y hago también un agregado a lo que hemos hablado respecto al liderazgo complementario, ¿sí? Muchas veces uno no puede desprenderse de su personalidad o de su carácter. Es más difícil, o por lo menos al principio cuesta mucho más. Después, cuando pasa el tiempo, cuando uno madura un poco, empieza a acomodarse a las distintas necesidades que requiere de un liderazgo. Pero ustedes que forman parte de equipos de coaches, ¿sí?, sea para chicos de infantiles, o sea para juveniles, o sea para plantel superior, traten de buscar o traten de sumarse con personas que no sean iguales a ustedes. Porque si son iguales que ustedes, es siempre más de lo mismo. Si yo soy demasiado autoritario y al lado mío habla otro que es demasiado autoritario, y habla otro que es demasiado inflexible, y habla el otro que también, al final los chicos saben qué dicen, muchachos, vamos a jugar al fútbol, o vamos a tenis, pero esto no va más. Y eso fue un poco lo que se armó también en Francia. En realidad, durante todo el proceso para llegar a Francia. Porque cumplíamos distintos roles de la parte emocional, más allá de la parte técnica. Pero la parte emocional es muy importante poder encontrar un complemento, que es lo que justamente Miguel decía, liderazgos complementarios.
Si hay uno inflexible, que el otro sea flexible. Si hay uno rígido o estricto, que el otro sea mucho más manso, tranquilo. Si hay uno que es demasiado analítico, en mi caso, ingeniero, imagínense, bueno, que haya otro que sea mucho más emocional. Y así buscar las paridades o las imparidades para que el discurso sea distinto, para que la transmisión sea distinta, para que la comunicación sea distinta. Y les digo más, no solamente la comunicación, sino también el contacto. El contacto es más que la comunicación. Es más que tener un tipo de comunicación gestual u oral. El contacto es una cosa que tiene que ver más con el conocimiento de las personas que ustedes están entrenando. Eso es todavía más profundo. Y si ustedes logran contactar, va a ser todavía más importante que comunicar. Sí, vos hablabas de la resiliencia, que es la capacidad de poder... Lo que yo hablaba de tolerancia a la frustración es eso. Cómo las personas podemos sobrellevar... Tengo 3 minutos todavía, no te me acerques que tengo 3 minutos. Me quiere cortar. Este es un sistema... Mario, no me saque mucho tiempo, así que... No, termino a las 9, no, por respeto a todos termino a las 9. Esto es cómo se mide un grupo, cómo se puede medir un grupo. Este es un sistema de evaluación. Búsquenlo, Pichot Rivière, sistema de cómo invertido, los que tienen ganas de investigar. Este sistema es simple. Si un jugador toma una decisión en el medio de un partido, vos me hablabas de la toma de decisiones, ¿no? Vos me dijiste la toma de decisiones, que no tiene que ver con lo que el partido pide, con lo que el partido demanda, con lo que el partido sale jugando rápido de las 25, un día que no puede pasar, no le sale más de 3 pasos seguidos, en vez de con un penal a favor, en vez de ir online, con todo el equipo armado en defensa. Vos decís, ¿por qué decir eso? Hay que revisar la cooperación, cómo coopera, cómo escucha y qué sentido de pertenencia al equipo y al sistema de juego tiene. La toma de decisiones está directamente relacionada con lo pertinente. Del otro lado, si un equipo está bien comunicado, si un equipo, como dice el Tano, tiene contacto, tiene relación, fluye, hay mucho aprendizaje y hay posibilidad de corregir. Corrijamos este scrum que va para atrás, corrijamos este line, no juguemos siempre con el primer saltador, probemos en la cola, confiemos, cambiar, aprender, modificar la actitud, dejar de hablar al referí. Él decía algo que es muy importante, un equipo se va del partido mentalmente y es muy difícil volver. Yo siempre digo, la concentración cuando la pierde no está colgada en un perchero y vas y te la alcanza alguien, no la buscas y te la pones. Cuando pierden la concentración la pierden. Equipos como los All Blacks tienen 70, 75 minutos de concentración plena, pero hay 5 minutos que no tienen concentración, que se desconcentran por algo, normalmente por los errores. El error es un gran factor de desconcentración, algo que la posibilidad de no avanzar, cuando el sistema de juego no viene. Bueno, ahí los jugadores cambian. Si están bien comunicados, aprenden y por lo tanto el clima del equipo, vos lo ves que el equipo está bien. Vos lo ves que no se putean, vos lo ves que hay comunicación, vos lo ves que hablan, vos lo ves que... Ahí es donde el equipo es porque el equipo está en una actitud de aprendizaje. ¿Cuánto me queda? ¿1 minuto? Bueno, esto es lo mismo. Esta es la aplicación de cada ítem, ¿sí? Lo leen después tranquilo. Me quedan 30 segundos. A ver, ¿cuántos líderes hay en un equipo de infantiles o juveniles? Todos o varios que se hacen cargo de algún aspecto positivo. También, si alguien se hace cargo de un aspecto negativo, no lo usen de chivo emisario. Me había olvidado, este es uno de los conceptos más importantes que yo creo que ustedes tienen que manejar cuando manejan chicos. Si yo levanto la mano y pregunto, ¿quién es el boludo de este grupo? De esta charla, nadie va a levantar la mano. Mirá, alguno levantó. ¿Vos dijiste? Yo me anoto, El otro día está allá atrás Francisco Dulce, entrenador que hace un año trabaja conmigo, cuando terminó la charla me dijo, che, yo quiero trabajar con vos. Y ahora trabajamos juntos. Francisco estaba en la charla, cuento esta anécdota y termino, porque es muy linda. El año pasado agarré a alguien, como lo agarré a él hoy, y lo chivé por los anteojos, lo chivé, le puse el saldo de que algo no podía ser bien. Agarré a otro que estaba sentado en un costado y le dije, bueno, a ver, y ahora lo voy a hacer con él. Él es el boludo del grupo. Ustedes quédense todos tranquilos. El boludo del grupo es él. ¿Cómo se sienten ustedes? Aliviados porque no elegí a ninguno de ustedes, ¿no? ¿Vos cómo te sentís?
Para la mierda, decime la verdad. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Es un boludo para arriba. Démosle un aplauso a Ramiro que se banca este ejemplo. Los chicos necesitan encontrar el boludo y ponérselo el que no le sale, el que no taclea, el cagón, el maricón, para ellos no ser esos. ¿Se entienden? Y lo más importante que ustedes tienen que hacer, para que un chico no pierda las ganas de jugar al rugby, es que se sienta bien, que se sienta contento. La manera ustedes la descubrirán, por eso están acá. No hay recetas para esto. El liderazgo tiene todo esto en común. El aprendizaje, el ser un entrenador, tiene todo esto en común. Todo esto funciona para todo el mundo. Pero cada persona es distinta. Y a cada persona y a cada chico le va algo diferente. Ustedes son los que tienen que encontrar eso. No otros, ustedes. ¿Está? ¿Listo? ¿Terminamos? Gracias. Me llevaban los anteojos de... Bien, escuchen. Hace ya unos cuantos años que Miguel trabaja con nosotros, viene aquí de manera absolutamente de honor. Todos los años, a él, cada vez que va a algún lugar, le dice, bueno, a mí lo que me gusta es que me regalen una camiseta, un club, yo una camiseta, no sé cuántas camisetas de Urba debe tener, cuántas remeras de Urba debe tener, cuántos pulores de Urba debe tener, no sabíamos qué regalarle. Entonces, hoy lo hablamos con el grupo de chicos que trabajamos en la Urba y dijimos, en realidad lo único que nunca le regalamos fue una pelota. No sé qué vas a hacer con la pelota, pero en realidad, ahora te la doy, espera, no seas ansioso. A ver, todos nosotros estamos acá porque en realidad el rugby, el primer principio del rugby es la obtención, ¿no? Lo hemos hablado el primer día. Y todos laburamos para obtener esta maldita pelota. Y en realidad es el símbolo de la unión de todos nosotros. Si estamos acá es porque esta muchacha ovalada nos gusta muchísimo. Entonces, más allá del símbolo, de decir, bueno, ¿qué haces con esta pelota? O el chiste, decir, bueno, en realidad debería haber sido lo primero que te teníamos que haber regalado. Porque una pelota es el símbolo por el cual todos nosotros estamos acá. Es lo que nos une, es por lo cual luchamos, es nuestra pasión, nuestro sueño, nuestra idea en el juego pasa a través de una pelota. Así que tarde, muchos años tarde, te regalamos una pelota. Bien, a ustedes. Recién hablaba con Juanma y contigo, la presentación de Miguel ya está colgada en la plataforma. Seguramente en la semana Juanma les va a hacer el cuestionario y la clase que viene, la reunión que viene, del lunes de la semana que viene, vengan con ropa deportiva, pues vamos a hacer una parte práctica, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Tano, por haber venido. Miguel, Juanma,